Nuestra primera invitada del día, Ana Agullo, periodista de TroTV. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantada, muy bien. Muchas gracias por haberme invitado y de estar aquí. Un placer, vamos, de poder compartir esta tarde y noche con vosotros. Muchísimas gracias a ti por venir. Además que es la primera vez que vienes a la segunda dosis, por lo menos conmigo. No sé si antes habías venido con Alfonso Rojo. No, ¿no? Ha sido la primera vez. Pues esperemos que sea la primera, pero no la última. Hoy tenemos que seguir hablando. Bueno, no sé si quieres comentar también algo de Ione Belarra, de todo lo que se ha montado también pues este fin de semana con la ministra. Sí, es que las declaraciones han sido cuanto menos, vamos, yo creo que un poco hasta delirantes, porque sí, estamos hablando de que son los propios empresarios, los ha llamado usurpadores y codiciosos, avariciosos. Sí, se ha vuelto a meter con Juan Roig también. Sí. Entonces, teniendo en cuenta que son ellos los que se tienen que encargar de administrar las cuentas, de gestionar todo el sistema, de hacerlo más eficiente, ¿no? Al final la administración, pues bueno, sobre todo que una de las medidas que anunciaban tanto no solo el gobierno, sino ellos también que son socios, este año era deflactar el IVA, parte del IVA en algunos alimentos, porque decía que eso iba a ayudar a las familias, y ahora vemos como, bueno, dentro de esa idea que tienen, pues al final es gente que está generando empleo, está generando trabajo, o sea, es decir, un empresario no te puedes meter con un empresario siendo un político, o sea, tienes que gestionar mejor, tienes que ayudar a las personas a que puedan también poder tener mayor riqueza, o sea, en el sentido de decir, bueno, ¿qué medidas son las que pueden ser más eficientes? Pues bajar impuestos. Pero al final lo que están haciendo es simplemente siempre ahogar un poco a la clase media trabajadora, a todo el mundo en general, y que no se pueda producir, o sea, que esa productividad al final se resienta. Pero bueno, son declaraciones un poco... atacan a los empresarios y siguen sacando también pecho de la ley del solo sí es sí. Hoy finalmente el Partido Socialista parece que no ha llegado a ningún acuerdo con Podemos y ha decidido presentar esa reforma de la ley del solo sí es sí, en solitario. Lo que pasa ahora es que esta reforma también tiene que ir a tramitación parlamentaria y entonces veremos pues si ahí sí llegan a acuerdos a través de enmiendas con Podemos o con el Partido Popular. ¿Tú qué crees que va a ocurrir? Hombre, es que es una reforma que llegaba 4 meses tarde, en la que, o sea, de hecho, no ha llegado a acuerdo con Podemos, pero es que es tarde y con un daño irreparable, porque ahora todas las personas que están tanto condenadas como las personas que están tramitándose ese juicio no van a ser, por mucho que esta nueva reforma entre en vigor, van a poder acogerse a la nueva reforma, sino van a seguir pudiendo acogerse a esta nueva ley. Entonces, es un daño que ya está hecho. O sea, todos los condenados hasta el momento en el que se apruebe esa nueva reforma y entre en vigor, incluso los que están en procesos judiciales, van a poder seguir beneficiándose de la ley de solo sí es sí por ese artículo que no han tenido en consideración. Ellos, lo decía Irene Montero, ese tecnicismo es el artículo 2.2 del Código Penal, indubio pro reo, que lo que quiere decir es que todo aquello, si no se ha puesto una disposición transitoria en la ley, todo aquello que sea más beneficioso para el reo, pues se le aplica con la nueva ley que salga en vigor. Entonces es lo que está ocurriendo ahora. Aquí tampoco hemos visto que haya dimitido nadie. Entonces yo creo que es un poco la situación que tiene, sobre todo la postura de Podemos a la hora de no querer entrar, o sea, no querer reconocer que la ley está mal redactada, es un poco a lo mejor también para no limpiar responsabilidades o para escabullirse un poco el bulto. Luego también esa polémica que hay. ¿Ahora qué ocurre? Pues que Podemos se vuelve a enganchar al consentimiento. Hablamos ahora por qué se vuelven a meter con el consentimiento, porque como el PSOE lo que ha hecho es meter las dos acepciones de violencia e intimidación para poder de alguna forma graduar y medir los diferentes tipos de delitos, aunque sea todo agresión sexual, no le ha gustado a Podemos. Entonces, como no le ha gustado, porque dice que si volvemos a meter esas dos acepciones de violencia e intimidación, al final lo que estamos haciendo es volver a poner en tesitura a la mujer sobre ese consentimiento, que la mujer tiene al final que demostrar el consentimiento, pero eso no es más que la presunción de inocencia de nuestro derecho. Claro, y además que el consentimiento, eso también es, bueno, ya lo hemos contado también aquí anteriormente en este programa, es una falacia, porque el consentimiento ya existía en el Código Penal desde hace muchísimos años y evidentemente pues sigue existiendo, aun con esta ley del solo sí es sí, esa presunción de inocencia, es decir, que también las mujeres o los hombres van a tener que seguir demostrando que se ha cometido un delito, pero vamos, que las relaciones sexuales tenían que tener un consentimiento, no es que lo hayan inventado Podemos ni Irene Montero, que esto ha sido así y estaba recogido en el Código Penal desde hace ya muchísimo tiempo. No, y sobre todo en la propia definición de violación, o sea, violación o agresión, todo lo que tú no consientas al final, ¿qué es? Pues es eso, o sea, la propia definición de la palabra viene el consentimiento. Es simplemente una forma yo creo que de ideologizar propuestas y medidas, sobre todo de cara a las elecciones, aunque yo creo que tampoco sé muy bien lo que pretenden conseguir. Yo creo que más que nada aguantar el tirón, que nadie dimita y poder seguir manteniéndose en el poder, porque es totalmente absurdo.
simplemente porque vemos la realidad. 400 agresores entre violadores y delincuentes sexuales que se les han visto beneficiados y reducidos las penas. Más de 33 en la calle después, que se han permitido salir. Y este fin de semana conocíamos otro caso de un hombre bueno, un violador que estaba condenado, pero claro, al haber revisado su condena y al haber visto que había cumplido más años en prisión de los que ahora con la nueva revisión le dicen que tendría que haber cumplido, hay que indemnizarle y hay que pagarle dinero. Es totalmente, vivimos en un mundo de locos, se nos ha ido la cabeza totalmente. Entonces, que encima se posicionen en contra, bueno, al PSOE también le viene muy bien esto, lavada de cara también de no sé qué hará al final, porque también Podemos estar muy enfadado con que coja al PP, que el PP ha dicho en última instancia que si no hace ninguna locura con esta nueva redacción de la ley, sí que le apoyaría. Sí, que les va a ayudar a reformarla, sí. Entonces, no sé, yo creo que es espeluznante la situación que estamos viviendo, sobre todo porque van a seguir saliendo y saliendo independientemente de que entre o no la reforma en vigor, porque es que solamente solo las agresiones cometidas una vez entren a posterior en vigor serán las que ya se podrán valorar con esa nueva reforma que se ha hecho a la ley de solo sí o sí. Y además hay una cosa también yo creo que es interesante y que también la recordemos, porque todo esto parece también que es culpa solo del Ministerio de Igualdad, de Irene Montero. No, hay que dejar claro que el Partido Socialista votó a favor de esta ley, claro, que apoyó esta ley, y ahora lo que quiere hacer, pues como tú también decías, un lavado de cara. Pues ahora que se acercan las elecciones voy a intentar separarme un poco de Podemos para parece contentar un poco a mis votantes, que evidentemente pues no están muy contentos con las consecuencias que está teniendo esta ley, ¿no? Ellos mismos lo han reconocido así, diciendo que reformaban esta ley por alarma social. No porque les importen nada a las mujeres, sino porque están viendo que esto les va a perjudicar de aquí a las elecciones. Bueno, salió hace poco que había un informe también desde Moncloa diciendo las posibles consecuencias que podría tener esta ley de rebajar las penas o de que los violadores salieran a la calle. Tampoco hicieron caso. De hecho, Carmen Calvo fue el ministro de Presidencia, siempre ha sido bastante escéptica con respecto a esta ley porque sabía lo que iba a ocurrir, porque hay gente que sí que escucha al Consejo General del Poder Judicial, escucha a los órganos y a las personas que saben, que son conocedores de la ley. Por aquí se ha tirado por el barranco a los jueces. Bueno, es que han interpretado de forma ideológica. Ya hablaba también el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco la semana pasada en una entrevista que hacía con respecto a que simplemente algo técnico. Es porque esa aplicación de la ley que no se había previsto, ese principio de retroactividad con el que tampoco han tenido en cuenta. Es decir, son cuestiones técnicas. No pueden los jueces pasar de largo de lo que dice la ley. No es que lo quieran interpretar o no, es que si hay posibilidad de que se abra el abanico para poder hacer una interpretación de esa ley, tienen que hacerlo. Y hay en determinados casos en los que ven que es factible que se aplique esta ley, porque lo que hacía era rebajar las penas más altas con respecto a los delitos de agresión, como se ha unificado todo en uno, el delito de abuso y violación, se ha puesto todo como en una agresión sexual. Al final esas penas de 1 a 5, que era lo anterior, se rebajaban de 1 a 4 con el mínimo. O sea, el mínimo es el que variaba, el mínimo de esas penas. Entonces, todo lo que se haya considerado de una pena más leve, pues han visto beneficiados. Pese a que está ocurriendo todo esto, pese a que hemos visto pues, las consecuencias, ¿no?, que están teniendo todas las medidas en general del Ministerio de Igualdad, la última, por desgracia, esta ley del solo sí es sí, ojito también con la ley trans, porque los próximos días también va a ir al pleno del Senado, y lo más previsible también es que se apruebe, y ya vamos a ver también las consecuencias que esta ley va a tener, de la que también, por cierto, hay informes ya que están advirtiendo de lo que va a ocurrir, cómo ha pasado exactamente con la ley del solo sí es sí. Pese a todos estos éxitos que nos da nuestro Ministerio de Igualdad, ya conocemos cuál es el presupuesto que van a tener también en este 2023 para campañas institucionales. ¿De cuánto va a ser, Ana? 18 millones de euros. Pero el año pasado llegaron hasta los 19, más, ¿no? Sí. Y ya era un 30% mayor que con respecto al año anterior. O sea, van subiendo. Lo que pasa, lo curioso de este presupuesto es que se va a destinar única y exclusivamente para campañas. En concreto son para 4 campañas de cara a las elecciones. Son campañas, por ejemplo, la primera de 6 millones y medio, la primera no, perdón, son de 7 millones de euros con respecto a los diferentes tipos de violencia que pueden sufrir las mujeres. Además, todo este tipo de campañas son para lo mismo, sensibilizar y concienciar. La segunda, de 6 millones y medio de euros, para concienciar sobre las políticas que se desarrollen en la sociedad, que sean de alguna forma en la que se pueda reflejar que la sociedad es diversa e influyente.
Luego hay otra de 3,5 millones para concienciar también sobre la corresponsabilidad de los hombres y las mujeres en las tareas del hogar. Es decir, para poner una semilla en el germen de la sociedad y decirle a los hombres, oye, vamos a intentar cambiar todo este sistema y este modelo de pensamiento que tenemos en la sociedad, o creemos que existe, para que los hombres también hagan labores del hogar. Y del Instituto de las Mujeres, 1,5 millones y medio de euros para la participación de las mujeres en el avance de igualdad, es decir, para poner de relieve dónde están las mujeres y que cojan esos puestos pues, de directivas, como un poco mostrar que las mujeres también tienen ese poder en la sociedad. Son campañas que llevan haciendo, yo bueno, en el Toro llevo muchísimas de estas campañas que realizan. Te las sabes ya, ¿no? Sí, algunas son bastante estrambóticas. Lo de los cánones de belleza, no sé si os acordáis. No, es que eso te iba a decir, digo, esto, bueno, yo lo resumiría en 18 millones en chorradas ideológicas del Ministerio de Igualdad y evidentemente me ha venido a la mente pues esa campaña de verano en la que decían que de repente pues las mujeres con sobrepeso ya podían ir a la playa, porque antes de que existiera el Ministerio de Igualdad no podían ir, y encima la que lo hallaron luego porque robaron las fotografías de modelos y tuvieron que, de hecho les denunciaron estas modelos porque les habían robado esas fotos. Y una de las modelos además que no tenía una pierna, le habían hecho Photoshop, o sea, es decir, bueno, aquí tenéis un ideal de mujer que tiene que ser ese, otro no puede ser. O sea, las discapacitadas o las personas que tampoco entran. Y los hombres tampoco entran, porque ya saben ustedes, los espectadores, las mujeres con sobrepeso ahora pueden ir a la playa, pero los hombres con sobrepeso todavía no. Todavía no, porque no salen en el cartel del Ministerio de Igualdad. También te he escuchado decir en estas campañas Instituto de la Mujer. Sí. A mí es que este nombre me da mucho miedo, porque sinceramente, no sé a ti, Ana, y no sé a los espectadores, a mí me recuerda a Beatriz, ¿cómo se llamaba? El Instituto de la Mujer, y todo el tema que dijo lo del dildo. No me acuerdo de eso. Que dijo esta mujer, que creo recordar que era la directora del Instituto de la Mujer, y dijo que para conseguir igualdad con los hombres había que convencerles, lo siento por hablar de estas cosas también en este horario, pero es que así son nuestros políticos, había que convencerles de que las relaciones sexuales también fueran penetrados con un dildo. Porque esto era lo que les quedaba un poco de igualdad. Beatriz, es que no me sale el apellido, pero tenía que ver con el Instituto de la Mujer. El Instituto de la Mujer al final es un instituto que tiene la Ministerio de Igualdad, es un instituto que está coordinado con respecto al Ministerio de Igualdad. Entonces se van dividiendo y repartiendo las campañas. O sea, yo por ejemplo, que recuerde el Instituto de la Mujer, no lo sé, porque hay 200.000, pero campañas de estas, la última, no sé si la de la sensibilización de la belleza femenina estaba también hecha por el Instituto de la Mujer. Yo creo que sí. Y de hecho, lo curioso de esa licitación que se hizo al contrato fue una empresa que se llama la empresa de TACGAC, que el contrato se adjudicó por 100.000 euros. Pues 2 de los socios de esa empresa habían sido exaltos cargos de la revista FHM. Y FHM es la revista esta de mujeres, pues con poca ropa, mujeres heteronormativas, ¿no? Que es lo que dirían ellas. Entonces es curioso cómo al final pues hacen concesiones a este tipo de empresas que dices, bueno, pero ¿no erais el Ministerio de la Mujer, de Igualdad? ¿Verdad? He buscado lo del Instituto de la Mujer porque digo, sabía yo que estaba en lo cierto, y efectivamente fue Beatriz Jimeno, que era la directora en el Instituto de la Mujer, y dijo en un vídeo que bueno, que para conseguir la igualdad con los hombres había que penetrarlos, porque tampoco son igualitarias las relaciones en las que no se penetra a los hombres. En fin, estos son los temas de los que nos obligan a hablar el nivel de políticos y representantes que tenemos. Yo no quiero que les diga. Y ya si hablamos del tema que vamos a tratar a continuación, lo cierto es que son sí para reírse o para echarse a llorar. Yo la verdad que estoy alucinada, Ana, con este asunto. Y es que en Valencia alguien ha propuesto, bueno, tú cuéntanos, danos los datos, de que se celebre un bautismo civil. ¿Esto cómo se come? Fue la semana pasada. La Junta de Gobierno de Valencia lo que va es, a partir de ahora, ofrecer ceremonias civiles para dar como la bienvenida a los recién nacidos. Entonces, esto dicen que fue una solicitud ciudadana y se aprobó en el Ayuntamiento de Valencia. De momento lo aprobó, lo ha aprobado Joan Ribó, que es el que está ahora en la concejalía, en el consistorio, perdón, y entonces de momento no tienen ese protocolo establecido. Habrá que esperar un mes, pero ya, por ejemplo, han dicho que se podrían realizar en los jardines de
de Montalvo de Valencia, porque también se celebran bodas civiles. Entonces, es un tema en el que lo que quieren es reconocerle a los recién nacidos como su derecho a ser ciudadanos de una forma democrática, responsable y de igualdad, porque lo que aseguran es que, bueno, si aquí todo el mundo, la gente también tiene derecho a poderse bautizar si no cree en la religión, entonces tienen que tener derecho a esa libertad. O sea, hemos llegado a un absurdo porque sobre todo el bautismo, otra cosa no, pero es un acto religioso, claro. Ya sea por los romanos en la antigüedad que hacían esos, pues ese tipo de rituales laicos más a los dioses que había ahí, luego los judíos, pero sobre todo por el cristianismo. Entonces, es ese sacramento que hay, sobre todo cuando, no sé, es como darle la vuelta a todo, y sobre todo porque no es una iniciativa nueva que yo pensaba que sí. Ya hay unas 70 localidades y ciudades en España que celebran ese tipo de ceremonias y lo hacen como una especie de, porque lo leí aquí que me dejó alucinada el nombre, bienvenida democrática al recién nacido, pero eso ya se hace cuando el bebé nace. O sea, se hace claro. Porque todas las personas que estamos... Y se registran en el libro de familia. Automáticamente se despliegan a todos los efectos en la Constitución, es decir, es absurdo. Es como un acto de celebración, pero yo creo que no tiene nada, no tiene ningún sentido. Es un quiero y no puedo, y yo la verdad que también, de verdad que intento entender el sentido de todo esto, pero no lo tiene. Yo, por ejemplo, las palabras del alcalde eran que subrayaba que este acto de momento además también es administrativo, entonces no va a suponer ningún coste, pero indicaba que esta iniciativa pues era para eso, para celebrar una ceremonia civil de bienvenida a la sociedad de los niños. Una sociedad en la que estos recién nacidos tienen unos derechos que desde el consistorio lo que quieren hacer es subrayar y defender. O sea, como si antes de eso no los estuviesen defendiendo. Pero es que el primer bautismo civil que se hizo en España fue en el año 2004. En Barcelona, en la localidad que lo tenía, Igualada. Luego en el año 2007 en Madrid, en Rivas, que yo lo desconocía, hasta las 70 ciudades. Totalmente. Y esto viene por una idea de la República Francesa de 1790. Para separar el Estado laico de la Iglesia. Entonces, el primer decreto que se hizo para oficiar esta separación fue en 1792, pero claro, que hayamos acogido esto, y sobre todo porque la oposición decía, pero vamos a ver, con la que está cayendo, que tenemos, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, este mes de enero, ha habido 6.000 parados más. Alcanzamos ya unos 345.000 parados, y de verdad desde el consistorio estamos aprobando que se celebren bautismos civiles para celebrar la llegada de un recién nacido, para reconocerle los derechos que ya están de sobra reconocidos. Es que es verdad que, mira, cuando has explicado lo de la República Francesa, yo creo que ahí está la clave, y es que al final pues lo que quieren es la destrucción de toda tradición que tenga que ver con la religión, y pues de esa manera van intentando sustituir esas tradiciones que existen, que son religiosas, para ellos terminar con ellas y al final pues, destruir y acabar con todo resquicio que tenga que ver con el catolicismo, con el cristianismo y con la religión en general. En fin, muchísimas gracias, Ana Gullo, por estar estos minutos con nosotros. Ha sido un placer y espero que vuelvas pronto por aquí. Igualmente, por la segunda dosis. Yo encantada de volver cuando me invitéis, cuando me digas. Muchas gracias, Ana.